Bendigamos a Israel. Yo sé que es un tema actual, digo, porque ya el martes se va a cumplir, ahora el 7, se va a cumplir justamente un mes de la masacre más grande que ha tenido el pueblo de Israel, la comunidad judía desde el Holocausto, donde un grupo terrorista llamado Hamás atacó a Israel y sorpresivamente, como siempre lo hacen los cobardes, y lo hicieron un día sábado, un día de reposo. Y murieron más de 1.400 personas y más de 220 fueron tomadas rehenes, es lo que nos dice la información. Lo cierto es que este grupo terrorista mató a civiles, mató a policías, mató a soldados, sorpresivamente. Y la manera en que lo hicieron mostraron no piedad, para nada. Es algo brutal lo que hicieron. Mataron a abuelitos, a abuelitas, a esposos, a niños, decapitaron a bebés y lo estaban filmando. Están las filmaciones cuando les cortan la cabeza a los bebés y todo eso. Es algo extremadamente violento. Yo creo que ya sobrepasó todo nivel de violencia lo que hemos estado viendo hace un mes atrás. Es el peor ataque, dicen los mismos judíos, la peor matanza de judíos desde el mismo Holocausto. Es algo diabólico. Cómo este grupo terrorista llamado Hamás transmite abiertamente las ejecuciones que ellos hacen, cómo torturan a los niños. Ahora, Hamás es un grupo terrorista, como digo, antisemita, que está apoyado por la nación de Irán, que tiene como propósito matar a los judíos. Quieren eliminar, de hecho, eliminar a todos los judíos de la faz de la tierra. Ahora, yo seguí y estoy siguiendo muy, muy de cerca todo. Apenas sucedió el hecho este, Israel todavía no había atacado y ya la prensa estaba ya juzgando a Israel. Es algo increíble que lo que es el mundo, podríamos decir el mundo civilizado, apoyó a Israel, pero automáticamente pasa 1 o 2 días y ya las cosas cambian. Y eso es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y el por qué quiero traerles este estudio. Es algo especial. Ustedes saben que yo me dedico siempre a ver la Biblia y tomamos temas específicos o libros específicos. Pero el Señor me ha estado hablando durante todos estos días y realmente creí necesario el hablar de lo que está sucediendo allí. Apenas pasaron unos días, le dijeron a Israel ya las naciones que no atacara. Ahora, lo irónico del caso es que pueden, en un día recibieron 3.000 misiles, atacaron a Israel de sorpresa, pero todas las naciones dicen no ataque a Israel. ¿Y qué van a hacer? Yo quisiera vernos a nosotros, ¿qué hiciéramos nosotros si nos atacan en casa? ¿No vamos a quedar de brazos cruzados? Ahora, el asunto es que esta gente, como terroristas que son, y quiero que vayan pensando en esto, la filosofía que tienen o la creencia que tienen es que ellos dando la vida van a tener la vida eterna. Es al revés. Israel ama la vida, ellos aman la muerte. Mire, hay un caso que me tocó muchísimo. Una mujer palestina, una mujer que no podía tener hijos, se había tenido, había tratado de tener, mejor dicho, 2 o 3 veces, pero tenía un tipo de, no sé si un síndrome, virus, no entiendo nada de eso, pero la mujer no podía quedar encinta. Entonces, de ahí, de la franja de Gaza, viajaba siempre a Tel Aviv, al norte, una hermosa ciudad de Tel Aviv. Y entonces se hizo tratar por los médicos judíos. Usaron la tecnología más reciente que ellos tienen. La cuestión es que a los pocos meses la mujer queda embarazada y los médicos la felicitaban y los médicos estaban contentos porque habían logrado algo que hasta ese tiempo no había una cura para ese. No me acuerdo específicamente el nombre. Lo que sí me acuerdo es lo que dijo la mujer. Y la mujer le dijo,
los médicos contentos de esa felicidad que tenían, y la mujer dijo, espero que sea un varón. Y le dijeron, ¿por qué? Porque quiero que muera como un mártir. Y los médicos se sorprendieron, ¿pero cómo? Nosotros te hicimos todo eso para que tengas un hijo y tú quieres que sea un mártir. Y dijo, sí, porque nosotros pensamos justamente eso. Creemos que en la muerte es donde morimos como mártir y entonces Dios, a los hombres, no sé qué va a hacer con las mujeres, pero al menos los hombres, matamos y llegamos allá, Dios nos espera y nos espera con no sé cuántas chicas, ¿será? Con un montón de mujeres ahí esperándonos a nosotros, los que morimos como mártires. Lo cierto es que, y lo pueden ver, y muy poco lo pueden ver porque ha sido limitado eso, el entrenamiento que hacen a los niños. El asunto no es terminar, porque Israel quiere terminar ahora con Hamás, pero no va a poder terminar, esa es la verdad. Porque han adoctrinado a todos los niños. Y hay cantidad de videos. Yo no les traigo eso para ser sensacionalista ni nada de eso. Quiero ver lo que la palabra dice. A mí me interesa la palabra, no lo que la gente dice. Pero al mismo tiempo veo cómo los niños están siendo adoctrinados solamente para matar. Ustedes le preguntan a una criatura, sea hombre o sea mujer, de los palestinos, de los que viven en la franja de Gaza, ¿qué es lo que quieren ser cuando sean grandes? Y todos dicen un mártir. Quiero subirme a un camión y matar, aplastar a todos los judíos que pueda. Quiero matar a los judíos. Todo era eso. A mí se me ponía la piel, y miren que yo soy duro, pero se me ponía la piel, como dicen algunos, de gallina, por pensando en las barbaridades que esas criaturitas están siendo adoctrinadas. Es decir, que esto no va a acabar ahora. Ahora, quiero también, después de eso, no sé si se dieron cuenta la cantidad de manifestaciones que hay en todas partes, pero no a favor de Israel, sino en favor a Palestina, diciendo que Palestina tiene que tener un Estado, que tiene que haber un Estado palestino. Dígame una cosa, y lo peor del caso, que la gente de afuera lo diga una cosa, pero que los creyentes, por eso me quiero sacar las dudas, pero que los creyentes piensen que ese terreno le pertenece a los palestinos, ya estamos mal, entonces tenemos que leer mal la Biblia. Porque en primer lugar, y creo que con ese punto sobra, Dios, no existe el Estado palestino, nunca existió en la historia, ni va a existir tampoco, créame. Pero la tierra ¿de quién es? Es de Dios. Y Dios, como creador del cielo y de la tierra, como Dios eterno, como quien ha creado todo de su palabra, Dios decretó ya desde hace 4.000 años atrás, hablando con Abraham, dijo, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para estar declarando y pidiendo un Estado palestino o algo por el estilo cuando Dios dice, esa es la tierra de mi pueblo? Y hay cantidad de manifestaciones. Ahora, no me quiero extender porque todos tenemos una televisión, todos tenemos la computadora, podemos tomar o escuchar noticias, pero váyanse a israel.com o vayan a Noticias de Israel News directamente. No vayan a CNN, no vayan a Fox y a toda esa basura que ponen simplemente, y perdónenme la expresión, que ponen lo que ellos quieren nada más. La pregunta que quiero desarrollar hoy día es, ¿por qué tanto odio a Israel? ¿Por qué hay tantas personas que odian a Israel? ¿No te has dado cuenta que no es normal de que yo nunca había escuchado, a menos con Israel, de que las personas digan queremos borrar a tal y tal etnia de la faz de la tierra? ¿Qué tal si te dicen queremos borrar a todos los salvadoreños? Y lo digo así porque sé que hay más salvadoreños acá. Tenemos que borrar a todos los salvadoreños y a los nicaragüenses también. Pues se estaban riendo, míralo vos. Lo vamos a borrar y vamos a pedirle a todo el mundo que borremos. ¿Qué les parece eso? ¿No les parece loco? Bueno, eso es lo que está pasando con Israel allá hace muchos años. Jamás lo que quiere hacer, al igual que Irán y muchas de las potencias estas árabes, es borrar a Israel del mapa. Ahora, ¿eso es normal? Piense,
¿Eso es normal? No, no es normal. Pero hay una realidad, y ahora sí vamos a la Biblia, y hay muchos versículos, yo se los puse todos, la mayoría, excepto en el cual vamos a hacer base, lo tienen todo en la pantalla. Anótelo si quiere, para que lo vea en la casa y repase lo que estamos viendo. Pero hay una verdad, hay una realidad que nos dice a nosotros el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Que esto no se trata de lucha entre nosotros, porque esto es algo anormal. Esto ya pasa a otro nivel. Lo que está sucediendo es algo diabólico. Y a mí no me gusta hablar mucho de ese tema, pero eso es lo que está pasando. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Lo que estamos viendo es justamente eso. Hay una guerra a nivel espiritual, hay una guerra, un conflicto cósmico, invisible, que se está librando en estos tiempos. Desde que el hombre entra a escena, y comenzó desde la misma caída de Satanás. Este conflicto comenzó desde la misma caída de Satanás. Cuando Dios lo saca de su presencia, y lo tenemos en Isaías 14, 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el pecado de Satanás, es el orgullo de querer ocupar el lugar de Dios. Después lo tienen también en Ezequiel 28. Pero estos pasajes en realidad nos describen por qué cayó Satanás, pero no nos dicen específicamente, ¿cierto?, cómo ocurrió esa caída. No lo dice las Escrituras. Sí lo que sabemos que los ángeles fueron creados, por lo que dice Job 38, que los ángeles fueron creados antes de la creación de la tierra. Eso sí lo sabemos. Ahora, Satanás cayó antes de tentar, por supuesto, a Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, la caída de Satanás tiene que haber ocurrido, ¿cierto? No sabemos el tiempo, no nos dice acá, pero sí usando la matemática, desde que fueron creados hasta, ¿cierto?, hasta el tiempo que fue la tentación de Adán y Eva en ese tiempo. La Escritura no dice específicamente. Pero debido a esta maldad, debido a este problema y a esa caída del hombre que Satanás produce, entonces ya sabemos la historia en Génesis 3, ¿cierto? La víbora con Eva y con Adán y todo eso, ya lo sabemos. Pero entonces Dios nos da algo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que es lo que se conoce como el protoevangelio, como el preevangelio. Es decir, que allí, en Génesis, en el libro de los principios, Dios ya nos está hablando de que Él va a enviar un Salvador. Ya Dios nos está hablando del Evangelio, ahí de que entonces va a venir de la simiente de la mujer un Salvador para este mundo caído. Fíjense en Génesis 3:15, lo tienen allí en la pantalla también, y pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, un golpe mortal, y tú le herirás en el calcañar. El método de Dios es un método costoso, porque el calcañar era lo que el Salvador iba a sufrir, esa herida en los talones, es el talón, esta parte del calcañar. Entonces lo que está haciendo referencia ahí es la muerte en la cruz, que es por asfixia en definitiva. Está usando acá, por supuesto, una metáfora, pero en contexto hace contraste con el golpe mortal que de la simiente de la mujer le iba a dar entonces en la cabeza al mismo Satanás.
Aunque también de inmediato lo que hace acá está mostrando Dios o implica el derramamiento de sangre de un sustituto. Porque cuando nosotros vemos allí en Génesis 3:21, después que el hombre cayó, Dios tuvo que hacer un sacrificio, matar animales, para vestir entonces al hombre y a la mujer. Nos dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sangre debe ser derramada entonces por los pecados para ser perdonados. Algo que implica, ¿se acuerdan cuando Abel y Caín presentaron ofrendas a Dios? Y Abel presentó ofrenda de los animales y Caín ofreció del fruto de la tierra. Por eso es que Dios aceptó entonces la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ahora, sangre debe ser derramada, dice, por supuesto, para el perdón de los pecados. Nosotros en Hebreo lo hemos estudiado muchas veces. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Así que desde la promesa de Dios, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, Satanás ha hecho todo, desde el principio, Satanás ha hecho todo lo posible para que el plan de Dios no se cumpla. Ese es el asunto. Ha tratado por todos los medios, Satanás, de destruir los planes de Dios. Y eso es lo que vemos en toda la historia. Y eso es lo que le quiero mostrar. En Génesis capítulo 4 nos relata cómo Satanás entonces consigue que Caín mate a su hermano, a Abel. ¿Y Abel quién era? Bueno, Abel era justamente el justo, el que Dios había aceptado esa ofrenda. Y entonces pensaba, bueno, Satanás, termino con este y listo, se acabó. No, Dios levanta, no hay nada que cambie los planes de Dios. Dios levanta entonces otro hombre, a Set. Y entonces a través de la línea de Set van a ser esa simiente prometida ahí en Génesis 3:15. ¿Qué quiso hacer Satanás con esto? Bueno, terminar con los planes de Dios. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, nos relata otro caso donde Satanás también quiso terminar con los planes de Dios. Nos dicen los versículos que ángeles, o dice mejor dicho los hijos de Dios, pero haciendo referencia a los ángeles, y esos ángeles no eran los ángeles buenos, sino los ángeles caídos, que vinieron, se hicieron como hombres y tuvieron relaciones con las mujeres acá de la tierra. Eso es lo que nos dice a nosotros Génesis 6. Anótelo y después lo ve en la casa. Y dice la palabra que los designios de los pensamientos del corazón eran en continua solamente el mal. Todo lo que querían hacer era el mal. Y digo que eran los ángeles caídos porque los buenos no desobedecen a Dios. Eran los caídos. Tuvieron una generación mala, adúltera, que dice que los pensamientos eran solamente al mal. ¿Qué hace Dios? Se cansó Dios de eso. Y entonces envía el diluvio. El diluvio que termina con todo menos con 8 personas. Noé, su señora, los 3 hijos y las 3 nueras. Pero de ahí Dios va a sacar la simiente de Génesis 3:15. Dios luego de eso, y estoy tratando, hay muchos casos, yo le voy a algunos nada más, pero hay muchísimos casos donde Satanás quiere terminar o quiso terminar con los planes de Dios. Dios escoge una nación para que a través de la nación, de esa nación específica, naciera entonces la simiente, la cual salvaría a la humanidad y la cual le daría un golpe entonces mortal a la serpiente para siempre. ¿Quién es esa nación? Israel. ¿Por qué te crees que Satanás odia tanto a Israel? Porque de esa nación iba a salir entonces la simiente que iba a terminar con el mismo. Ahora presten atención porque vamos a ir entendiendo ahora el porqué entonces de tanto odio que hay en el mundo contra Israel. ¿Por qué tanto odio en las naciones contra Israel? Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Y se van a dar cuenta cómo detrás de todo esto está el diablo, está Satanás, la serpiente antigua, como dicen. Deuteronomio capítulo 7, versículo, bueno, lo tienen también ahí en la pantalla, versículo 6 al 9. Porque
tú eres pueblo santo, le está hablando al pueblo hebreo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Entiende esas palabras? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del Faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, cuando Dios escoge a través de Abraham ese pueblo, ¿se dieron cuenta la cantidad de veces que habla de Abraham y habla de la simiente? O habla de las generaciones, en ti serán benditas todas las naciones, pero la simiente siempre habla. Yo tengo acá cantidad de versículos, qué sé yo, no les voy a decir todo, pero Génesis capítulo 12, versículo 7, 13, 15, 16, 15, 3, 13, 18, 17, hay un montón donde habla, es innumerable. Dios está diciendo algo en la historia de Israel, que tiene entonces la promesa que dijo ahí en el jardín del Edén. Ahora, Abraham tuvo, es el primer hombre, el papá Abraham, o el padre Abraham, mejor dicho, el padre de la fe, el primero que Dios escoge. Y entonces Abraham tuvo a Isaac, y Isaac tuvo 2 hijos, Jacobo y Esaú, ¿se acuerdan? Jacobo y Esaú. Bueno, ya conocemos la historia, Jacob obtuvo la primogenitura, ¿no? Porque nació primero, porque Esaú había nacido primero. Pero ¿qué pasa? Que a Esaú no le importaba nada las cosas espirituales, y entonces un día venía con hambre del trabajo y le vendió la primogenitura a Jacob simplemente por un plato de lentejas, simplemente por un guiso. No fue por un buen asado con empanadas, ni eso. Guiso en las lentejas nada más. Pero ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, cómo ni siquiera le interesaba. Tenía hambre, quería llenarse la panza y listo. Después nos dice que que Jacob, con la ayuda de su madre, lo engaña a Isaac para pedir la bendición. Y bueno, entonces ahí es cuando es bendito. Pero ¿qué pasa de eso? ¿Se acuerdan? Y ahí estaba sin duda Satanás también. Satanás sabía que a través de Jacob venía la descendencia. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Esaú prometió en su corazón, cuando ve a su hermano, matarlo, terminar con él. Cosa que no pasó. ¿Pero qué quiso hacer ahí? Satanás, bueno, terminar con el plan de Dios. Otra vez que Satanás quiso terminar con el plan de Dios fue a través del rey de Egipto, nos dice la palabra, y en Éxodo capítulo 1, los judíos estaban siendo esclavizados, eran esclavos ahí después se acuerdan de José y todo eso. ¿Y qué pasa? Que los judíos estaban produciendo y se estaban multiplicando de una manera tremenda. Entonces, yo diría que de un extraño y demoníaco decreto del rey, les dice a las parteras que terminen con todos los hombres, los que nacen con los bebés. Fíjense qué atrocidad, con los bebés hebreos. Lo tienen ahí ustedes, en Éxodo capítulo 1, versículo 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Se das cuenta? ¿Quién estaba detrás de toda esa atrocidad, de todo eso terrible, de esa violencia? Bueno, sin duda Satanás. ¿Por qué? Porque quería terminar con el plan de Dios, para que no se cumpliera lo de Génesis 3:15. Cuando vamos nosotros a Primera de Samuel, en Primera de Samuel nos relata durante toda una década, no fue 1 o 2 meses, bueno, estaba mal de la cabeza, no, durante toda una década, Saúl, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, quiso terminar con la vida de su yerno
Tengan cuidado, siempre hablan de la suegra, cuidado con los suegros también. Quiso terminar con la vida de David, pero por una década. Era incomprensible, yo pensaba, era incomprensible el odio que tenía Saúl hacia David. Si David cuando Saúl se sentía mal, que estaba trastornado, iba y le tocaba ciertos los instrumentos y este hombre se tranquilizaba. Saúl era el que cuando mataba 1000, bueno, David mataba 10.000. Era el mejor guerrero que tenía. Era un hombre fiel, era un tipo que no lo quiso matar la cantidad de veces que lo tenía ahí durmiendo, listo para matar. Y dijo, no lo toquemos porque es el ungido de Dios. Pero entiendan por qué, detrás de todo eso, ¿cómo está? Bueno, Satanás sin duda sabía que de la línea de David viene entonces el Mesías. ¿Y qué quiso hacer? Bueno, terminar con la línea entonces para que no se cumpliera lo de Génesis 3:15. Pasan los años y llegamos a la historia de los judíos en Persia, el actual Irán, porque ese país, aunque es terrible, está en la Biblia más que ningún otro. Y por provisión de Dios, Dios permite que Esther sea ahora la esposa del rey Asuero. ¿Se acuerdan esa historia también, no? Pero un hombre llamado Amán, uno de ellos, al ver que Mardoqueo, que era judío, no le presentaba los honores y todo eso, quiso matarlo a Mardoqueo. Pero no solamente eso, quiso matar a todo el pueblo y decretó un día para terminar con todo el pueblo. Un día, lo tienen allí, en Esther capítulo 3, versículos 5 al 6. Y vio a Amán, este tipo, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Salten conmigo al versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar, miren si no son las palabras que usan hoy en día los iraníes y lo de Hamás, a los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Qué quiso hacer Satanás con esto? Terminar con los planes de Dios. Ahora pasan los años y llegamos a Miqueas. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está la simiente. Y nace el Señor Jesucristo en Belén y nos dice ahí en Mateo capítulo 2, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Quién estaba detrás de eso? Bueno, saca la cuenta. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. ¿Qué quiso hacer Satanás? Terminar con los planes de Dios. Ahora, tenemos que ser sobrios. Como dice la palabra, sed sobrios y velad, porque Satanás, que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Satanás puede usar a no creyentes como a los creyentes también, y abra bien los ojos, para poder terminar con los planes de Dios si se quiere. Y se lo voy a mostrar, Mateo capítulo 3, cuando el Señor se va a bautizar. Satanás utilizó a Juan el Bautista. Me dirá, ¿qué pasó, pastor? ¿Está loco? No, escuche, lea. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, en el Jordán, para ser bautizado por él. ¿Se acuerdan que Juan es el precursor, el que iba preparando el camino para la venida del Señor? Y era el que decía, arrepentíos y bautícense. ¿Ok? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero mire lo que le dice el Señor. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que cumplamos con la palabra. Entonces le dejó. ¿Por qué era tan importante que el Señor se bautizara si el Señor no tenía pecado? Bueno, tal vez muchos no lo ven de ese punto de vista porque no lo han estudiado. Pero el Señor, cuando Juan decía, bautícese, arrepiéntase y bautícese, era arrepentimiento de pecado, ¿cierto? Arrepentimiento por nuestros pecados. ¿Por qué el Señor se iba a bautizar si no tenía pecado? Bueno, porque en esa ceremonia, en ese momento, es cuando el Señor comenzó su ministerio como Redentor y Salvador, como el Salvador del mundo. En ese momento, en el bautismo, cuando el Señor empieza su ministerio y Él se identifica contigo y conmigo en ese mismo momento. El Señor se identifica como pecador, nunca pecó, pero Él se hace pecado, aunque nunca pecó, por cada uno de nosotros. Así que es sumamente importante. Entonces el Señor dice, no, conviene que lo haga, porque si el Señor no lo hacía, no se iba a identificar contigo y conmigo, y entonces no iba a poder entonces ser el Redentor del mundo. El Señor vino a cumplir cada detalle de la voluntad del Padre. Bueno, cuando vamos un poquito más adelante, en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús en el desierto. Eso está muy claro, no voy a explicar mucho acá. ¿Qué quiso hacer Satanás entonces con el Señor? Bueno, que el Señor cayera, que el Señor pecara. ¿Para qué? Para que no fuera entonces la persona digna o la persona indicada para poder entonces ser el Salvador del mundo. ¿Cierto? Ahí lo tenemos, Mateo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, después de que lo dijo lo del pan y todo eso, lo de las piedras, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Probablemente estaba pensando que Cristo se iba a alargar, ¿cierto?, de cabeza y que iba a morir. ¿Qué buscaba el enemigo con todas esas tentaciones? ¿Qué buscaba el enemigo cuando le dice al Señor, bueno, si me adoraras yo te entrego todo esto? Qué tonto que es, ¿no? Porque a pesar de que uno tiene que tener mucho cuidado cuando se refiere a él, porque es un enemigo poderoso y todo, pero qué tonto que es, ¿no? Tonto en el sentido de pensar que el Señor iba a hacer eso. Si al Señor le pertenece todo, Él fue quien creó todas las cosas. Lean Colosenses, capítulo 1, 16 en adelante. Todas las cosas por Él fueron creadas y para Él. Y viene a decirle, sí, adorame y yo te voy a dar. Bueno, pasa un tiempo y el Señor va, y he tratado de buscar lo más importante, ¿cierto? Lo más sobresaliente en cuanto a esto. Va el Señor a la sinagoga de los judíos. Le entregan el rollo, y el rollo, el pergamino, ¿cierto? Que el rollo de Isaías. Y entonces el Señor lee ese pasaje allí, que se identifica quién es el Mesías y dice, bueno, yo soy y este es el cumplimiento. Hoy se ha cumplido eso. Mire lo que pasa en Lucas capítulo 4, versículos 26, 28 y 29. Al oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira, en vez de adoración, ¿no? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, dice ahí, para despeñarle, para matarlo. ¿Qué quiso hacer Satanás? Terminar con el plan de Dios. Un pasaje muy conocido, Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario, y miren acá cómo puede ser que no solamente Juan, sino Pedro también fue utilizado por el mismo Satanás.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a retarlo, es otra palabra, al Señor, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Sí, ay Pedro, mira cómo estaríamos nosotros si no hiciera eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. No, Pedro. Dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué pasaba si acá el Señor no lo hacía? Bueno, indudablemente no iba a cumplirse Génesis 3:15. Ahora, ¿por qué les muestro todo esto? Porque quiero que entendamos que lo que está sucediendo hoy en día con Israel no es algo natural, porque todo el odio que siente, no solamente Satanás, sino todo el odio que sienten en los pueblos, está acá. Y lo podemos decir, ese odio que sienten por Israel es inspirado por el mismo Satanás. Ahora, yo no sé ustedes cómo sienten, porque el otro día estaba escuchando un hombre que dijo: el amor por Israel se siente como que Dios te lo da y listo. Pero yo pensaba, sí, es cierto, porque yo amo a Israel. No solamente me enamoré cuando fui, es cierto, y estoy enloquecido por volver, pero amo el pacto de Dios con su pueblo, amo ese pueblo. Lo amo realmente, y es algo que yo no tengo nada que ver, porque no soy judío, soy gentil, pero algo que Dios te lo da. Bueno, así como Dios te da el amar a su pueblo y respetar la palabra que ya vamos a ver ahora, porque todo esto es una introducción nada más, así que siéntanse incómodos, no se duerman. Vamos a ver entonces cómo todas las personas que odian a Israel, todas las personas que están en contra de Israel, son inspirados por el mismo Satanás. Perdóname si alguno de ustedes lo hace, pero es lo que la palabra creo yo, y no estoy dogmatizando, saco de eso. Y ahora sí, les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. He tratado de mostrarle cómo a través de la historia, desde el principio de la humanidad hasta ahora, Satanás ha estado odiando al pueblo de Israel, y por eso es que inspira, si se quiere, puedo usar esa palabra, me imagino, a otros que odian también al pueblo de Dios. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, eso no lo tienen en la pantalla, lo tienen en la Biblia, por favor búsquenlo. Dice el versículo 1 al 12, se lo voy a leer. ¿Lo tiene ya? Muy bien. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de los ángeles. Y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá, escuche, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí lo sustente por 1260 días. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. Mientras oía una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, el conflicto que nos describe acá en Apocalipsis capítulo 12 se centra básicamente en una mujer que está embarazada, está por dar a luz, y ahí está entonces dice el dragón esperando para terminar con ese bebé, ¿no? Pero la mujer dice una mujer vestida del sol, con la luna en sus pies, debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. La pregunta es, ¿quién es la mujer? ¿De qué está hablando acá? Bueno, hay muchas especulaciones, ¿cierto? Han dicho muchas especulaciones. Yo voy a la Biblia y para dar respuesta a eso, vayan al primer libro de la Biblia. Y vamos entonces a ver ahí, en el primer libro de la Biblia. Y sabemos que Dios escogió a Abraham. Abraham tuvo un hijo, tuvo otro antes que era Ismael, de donde salen los descendientes de los árabes, pero ese fue el hijo no de la promesa, sino de la esclava. Pero del hijo de la promesa entonces sale después Isaac, ¿cierto? Y el hijo de Isaac nace, entonces tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Jacob después cambia el nombre por Israel. Y de esos 12 hijos, el penúltimo se llama José. José y el último, que es Benjamín, ¿cierto? Son los hijos de Raquel, ahí está, se me estaba yendo. Y entonces este José, hasta ahora no había nacido todavía el último, que era Benjamín. Él lo conoce después, ya sabemos la historia. Pero entonces José tiene un par de sueños. Y José era el nene querido porque justamente Isaac amaba más a esta mujer, ¿cierto?, que cualquiera de las otras. Y entonces, ¿qué pasa? Que era el preferido de él. ¿Se acuerdan que le hizo una túnica de muchos colores y bueno y todo eso? Entonces dice Génesis capítulo 37, versículo 5 al 11. Y soñó José, un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían, cierto, aún más a causa de los sueños y sus palabras. Ahora, yo creo que si hubiese sido José con ese sueño no les cuento más nada a los otros, ¿no? Pero este contó y tuvo otro sueño y de nuevo le cuenta. Soñó otro sueño, dice el versículo 9, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que yo he soñado otro sueño. Y escuchen muy bien este. He aquí que el sol y la luna y 11 de las estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre, a Jacobo, a Israel y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Él se dio cuenta. Indudablemente Israel, Jacob, acá se dio cuenta, ¿cierto?, interpreta el sol, la luna y las estrellas, porque acá él mismo dice, ¿cierto?, lo interpreta como él es el sol, la luna es su madre y las estrellas entonces sus hermanos. Así que la mujer
y esto lo dicen la mayoría, casi el 99% de los estudiosos, que la mujer entonces de Apocalipsis capítulo 12 se refiere a justamente Israel, al pueblo de Israel. Y que va a dar a luz, ¿quién? Bueno, el Mesías. De Israel sale el Mesías, que va a terminar entonces con el dragón, la serpiente antigua. Ahora dice acá que mientras la mujer estaba, Israel estaba por dar a luz, el Mesías, dice que el Satanás, el dragón, se paró frente a ella a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese, apenas naciese. El niño va a ser quien va a aplastar la cabeza entonces del dragón, como vimos en Génesis 3:15. Porque dice allí, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué dice Isaías acerca de este niño que estaba por nacer? Bueno, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y escuche ahora, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que sin duda es una imagen o es un símbolo, ¿cierto?, de lo que es Israel teniendo a ese hijo, que es quien va a terminar entonces con Satanás. ¿Te das cuenta cómo Satanás a lo largo de la historia ha tratado siempre de destruir a Israel, a esa mujer que nos habla acá? Ha tratado ¿para qué? Para que Israel no tuviera la simiente que es Jesucristo y terminara entonces con el plan de Dios. Pero hace 2000 años, un día viernes, a las 3 de la tarde, Jesús murió. Murió en la cruz y probablemente cuando el Señor Jesucristo murió y lo pusieron en una tumba, 3 días allí, Satanás y los secuaces y las 3 partes de los ángeles habrían estado haciendo fiesta. Ganamos, habrían dicho, bueno, ya estaban. ¿Se dan cuenta qué tonto que es? En ese sentido, y lo digo con todo cuidado. Porque el Señor en Juan capítulo 10, versículo 18, acerca de la vida misma, el Señor es la vida. Él es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14, 6. Pero el Señor en Juan 10, 18, hablando de la vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. Si Jesús murió en la cruz y resucitó y luego ascendió, entonces nos dice, a la presencia del Padre. Ahora, la pregunta que yo me hacía, porque todo esto vamos bien, pero hasta que llegué acá. Dije, ok, si Jesús vino, murió, resucitó y está en la presencia del Padre, ¿por qué hay todavía un conflicto continuo contra Israel? Si eso ya pasó hace 2000 años atrás. ¿Por qué todavía tanto odio si ya nació la simiente de esa mujer? Bueno, lo vimos ahí en Apocalipsis 12, 5 al 6, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, ¿se dan cuenta? Está sentado a la diestra del Padre, y para su trono. Ahora escuche esta parte, porque todavía no termina todo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 años. Acá está hablando de la huida de la mujer al desierto, ¿amén o no? ¿Me siguen? Bueno, ¿de qué está hablando acá? Por 1260 años. El calendario hebreo tiene 30 días, no 31 ni 28, sino 30 días. Y cuando nosotros dividimos 1260 años, dividido 30, nos da un número de 42 meses. Esta mujer fue llevada, protegida por Dios, al desierto por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. 3 años y medio. Ahora, ¿por qué te digo eso?
Porque acá lo que está haciendo referencia es a lo que se conoce como la última semana de la profecía de Daniel. ¿Se acuerdan? Las 70 semanas. Bueno, queda una semana por cumplirse, ya pronto va a pasar. Bueno, esa semana es la que está hablando acá. Esa semana, los primeros 3 años y medio, que se acuerdan, a ver si tienen buena memoria, aquello que estudiamos Daniel, decía tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio. Precioso, Daniel. ¿Qué está diciendo? Que por los primeros 3 años y medio, cuando empiece la tribulación, que nosotros ya vamos a ser llevados con el Señor, y eso puede pasar en cualquier momento, vienen los 3 años y medio y va a haber toda una paz relativa, todo va a andar bien. Ya no se va a gastar más en guerras, ya va a ser todo mucho trabajo, mucha paz. Pero llega el momento que la bestia o el anticristo va a querer ocupar el lugar de Dios. Y entonces en ese momento, después de los 3 años y medio, él va a querer ocupar el lugar de Dios en el templo, que se va a levantar una vez más allí en Jerusalén. Por eso es tan importante Jerusalén, es el centro de todo. Y entonces cuando él esté allí, va a pasar lo que se le llama la abominación de la cual el Señor habló en Mateo 24 o en Marcos 13. Cuando la bestia haga eso, va a romper el pacto de paz. Y entonces Israel no va a querer saber nada, y entonces la bestia y todo van a querer terminar con Israel. Por eso es que dice que la mujer se va al desierto a un lugar que ya tiene preparado Dios para estar allí 3 años y medio. Esta huida de los judíos es ilustrada justamente por la mujer huyendo entonces al desierto. ¿Me siguen? Así que Apocalipsis capítulo 12 habla de cómo el diablo hace guerra contra Israel tratando de destruirlo. Apocalipsis capítulo 20 habla de cómo Dios va a sustentar a la mujer, a Israel, si se quiere, en el desierto. Y Apocalipsis 12, 14 lo que nos hablaba de los 3 años y medio, de esos años. Ahora, si el plan de redención de Dios requería la existencia de una nación, como Israel, por ejemplo, y la continuidad de esa nación, si nosotros destruimos esa nación, entonces se acaba el plan de Dios. Esencialmente impedimos, o se puede impedir, de que Dios cumpla con todas las promesas que tiene para con su pueblo, si se terminara con esa nación. Ahora, ¿entendemos entonces por qué hay tanto odio contra Israel? Porque todavía Satanás está tratando de terminar con el plan de redención de Dios para con ese pueblo. ¿Entienden por qué hay tanto odio para con Israel? Entonces cuando entendemos eso nos damos cuenta que todas las personas que odian a Israel, que no tienen motivo para hacerlo, indudablemente están siendo inspirados y usados por el mismo Satanás. Todo lo que Dios ama, Satanás odia. Escuche bien esto. Todo lo que Dios ama, Satanás odia. Y Satanás odia a Israel. ¿Por qué? Porque Dios ama a Israel. Por eso, entonces el antisemitismo es francamente satánico, ¿saben? Apunta directamente al corazón del dragón mismo. ¿Por qué apoyo a Israel? ¿Por qué bendigo a Israel? Y espero que como congregación todo lo hagamos. Bueno, ¿sabe por qué? Porque Israel, la nación, es muy especial para Dios. El pacto que hizo Dios con esa nación. Leemos nuevamente en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Ya voy cerrando. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Dios, o a Jehová, y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado de Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey
de Egipto. El propósito eterno de Dios es bendecir a las naciones a través de Israel. Ya lo ha hecho en cierta manera, porque la salvación viene de los judíos, dice Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación viene de los judíos, pero la plena bendición o la plenitud, mejor dicho, de la bendición futura se indica de una manera maravillosa en Isaías 27:6. Isaías 27:6 dice, días vendrán cuando Jacobo echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Te das cuenta? La declaración, la salvación viene de los judíos. A mí me tocó. Sugiere nuestra inmensa deuda con Israel, si se quiere, sé que con Dios, pero Dios utilizó a Israel. Nosotros somos simplemente, nos dice la palabra, que nosotros somos un injerto, que el árbol principal no somos nosotros, el árbol principal es Israel, es el olivo, y en ese olivo que Dios ama, Dios nos ha injertado a nosotros. Así que mucho cuidado con decir estos judíos o menospreciar a los judíos, porque por ellos es que nosotros también somos salvos por la simiente de ese pueblo. Y yo sé también que la salvación, dice acá, viene de los judíos. Y todo lo que viene de los judíos vale la pena para nosotros. Esta palabra, la Biblia, es un libro judío. El Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, es judío. Nunca olvidemos, por lo tanto, de orar por el pueblo de Dios. Es cierto que Israel hoy en día, miren, y es uno de los lugares más paganos, si se quiere. Cuando fui yo allá, no me di cuenta y veo un cartel, un círculo así redondo, y veo un cartel y le digo a Alex, sacame una foto, y me saco la foto porque salía todo Israel y todo ahí. Cuando me mira Alex y me dice, ¿te diste cuenta que eso es de los homosexuales, no? No, borrá la foto, por favor. Bueno, es uno de los lugares donde más están desarrollándose el movimiento, es el orgullo gay y todo eso, es ahí, en la capital, en Tel Aviv. Pero yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de los políticos, no estoy hablando de las medidas que toman. Estoy hablando del pueblo en sí, de ese pueblo que hizo pacto con Dios y que ciertamente nos dice en Romanos capítulo 11:5 que hay un remanente. Romanos 11:5 dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sabe que durante el tiempo de la tribulación se van a salvar. No son los testigos de Jehová, los 144.000 como dicen. Son judíos. 12.000 de cada tribu. Son los 144.000. Es decir, Dios todavía no ha terminado con ese plan del pueblo. Por eso es tanto odio que tiene Satanás contra Israel. Ahora, bíblicamente hablando, los judíos son el pueblo escogido de Dios y muy amado por Dios. Otra razón que los cristianos apoyamos la nación de Israel es el pacto que Dios hizo con Abraham. Leemos la promesa en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pregúntenle a Hugo Chávez. Bueno, no lo van a ver. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Les voy a pedir que abran el libro de Números. Números capítulo 6. Números capítulo 6. No está en la pantalla. Número capítulo 6. Y es lo que se conoce como la bendición sacerdotal. ¿Ok? Ahora yo les voy a incomodar, nunca hago esto. Pero les voy a pedir que se pongan en pie. Y que todos aquellos que apoyamos a Israel y que amamos a Israel, podamos leerlo con todo el corazón y bien fuerte entonces. Número capítulo 6. Y vamos a leer entonces del versículo 22 al 27. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Muy bien, dice, acuérdense de los puntos y las comas.
Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre eterno, gracias. Bendecimos a Israel, Señor. Te bendecimos a ti, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo ya tenías un plan, Señor, de redención para la humanidad caída. Gracias, Señor, porque como lo hemos visto ahí ya desde Génesis capítulo 3:15, tú ya habías prometido que de esa simiente de Israel iba a nacer el gran Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este pueblo que ciertamente incrédulo, que ciertamente tantas veces te hizo doler el corazón, Padre eterno. Pero gracias por ese remanente que ha permanecido. Y gracias porque hasta hoy día hay muchos judíos que están recibiendo a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Hay muchos judíos que en este momento están aceptando que el Mesías vino hace 2000 años atrás para darles vida y vida eterna. Y nosotros pedimos, clamamos, Padre eterno, por estos misioneros que están trabajando allí en Israel, que están en Jerusalén, que están en Tel Aviv, que están allí al norte, que están también en la franja de Gaza. Padre, sé que hay grandes predicadores allí, grandes misioneros, y que a pesar de la guerra y a pesar de arriesgar su vida, están allí predicando las buenas nuevas de salvación. Padre, bendice a tu pueblo. Padre, ven pronto. Queremos que todo esto termine, ciertamente. Y no es ser egoísta, pero tu palabra nos dice, ahí la iglesia, en Apocalipsis al final, tus últimas palabras de este libro sagrado, dice, ven, Señor Jesús. Y decimos, Señor, ven. Pero Padre, así mientras oramos y mientras damos gracias por tu palabra expuesta en esta tarde, gracias por este pueblo, gracias por la bendición y las promesas tuyas que han sido fieles y siempre se cumplen. Padre, yo te pido que si hay alguna persona en este lugar que si aún no te conoce, tú toques ese corazón, Señor. Sabemos que no se trata de obras, porque la salvación es por gracia. Es un regalo tuyo. Padre, si hay alguien que en este lugar aún no te ha aceptado como Señor y Salvador, que pueda reconocer lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que te acepte como Señor y Salvador. Y si hay alguna persona que aún no ha dado la vida a Cristo en este lugar y no sabe cómo hacerlo, dígale al Señor con sus propias palabras. Dígale, Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, pero reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que vino y murió en una cruz para darme vida y vida eterna. Te ruego que entres en mi corazón. Te ruego que seas mi Señor y Salvador y que a partir de este momento tú hagas de mí lo que tú deseas. ¿Hay alguien que quiera hacer esa oración en esta tarde? Levante la mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, gracias por lo que hiciste? Entiendo de esa simiente, entiendo de tu amor inagotable. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias por esa salvación tan grande. Pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos en este lugar. Y que podamos ser conscientes, Señor, de la bendición, de tener que bendecir siempre